Muy buenas noches para todos. Vamos a iniciar con nuestro trabajo. Entonces me presento. Mi nombre es Mónica Isabel Castañeda Ortega. Actualmente estamos en un técnico en servicios farmacéuticos en Vélez, Santander. Vivimos acá en Barbosa, Santander. Estoy con mi compañera Juliet Caterine García Luengas. Entonces iniciamos con los cuidados y almacenaje de medicamentos en el hogar. Entonces tenemos el temerario de los medicamentos. Entramos aquí también a la introducción, esto es muy importante. Damos los datos históricos de los medicamentos, almacenaje de medicamentos, cuidado de los medicamentos, fecha de vencimiento de los medicamentos y conclusiones y preguntas de los medicamentos. También tenemos la introducción. En esta introducción tenemos las definiciones, las sustancias químicas y sustancias tóxicas, fármacos y medicamentos biofármacos. Hablamos un poco sobre la historia de los medicamentos. A principios del siglo, los medicamentos consistían en decocciones o porciones y extractos bastante simples a la orientación, iniciación de la prox médica es el funcionamiento clínico, pero es escasamente científico.
También tenemos durante las primeras décadas, se realizan las primeras mejoras y relacionadas con la seguridad de los medicamentos, asegurar una pureza mínima de estos. A la vez aparecen las primeras regulaciones y convenciones internacionales sobre el control de estupefacientes. En este periodo tiene lugar el descubrimiento de sustancias tan importantes como la insulina, las vitaminas, la penicilina, la sulfamida, a la vez que se conoce la radiactividad y se empiezan a practicar ensayos biológicos. También apariencia de estos nuevos efectos fármacos facilitó el desarrollo de técnicas y purificación en el desarrollo de fármacos farmacéuticos capaces de liberar el principio activo en el organismo, la evolución de los procesos y el producto y la producción a la puesta en marcha de estudios clínicos más amplios. También tenemos aquí el almacenamiento de nuestros medicamentos. En el primero está alejados de la humedad y fuertes de calor. En el segundo también tenemos los separados de fuertes de contaminación, identificados hasta el mismo momento de la toma de la aplicación. También tenemos la revisión periódica de las fechas de vencimiento, que esto es muy importante en todos los medicamentos. Tenemos la revisión periódica de las fechas de vencimiento. También tenemos un botiquín, el cual es ubicado en lugares que los adultos de la familia se encuentren fácilmente. Lugares que se debe ser en lugares oscuros, frescos y secos. Guardarlos en una caja de plástico con tapa. Esto es muy importante para asegurar así los medicamentos. Si es refrigerado, se debe estar alejados del freezer. También no todos los jarabes o suspensiones se deben refrigerar. Los jarabes y suspensiones deben guardarse en forma vital y bien sellados o cerrados. No se debe guardar en el auto o en el carro, ya que esto genera mucha calor. Evitar dejarlos en el baño puestos a la humedad y el calor. Pueden afectar su integridad y la eficacia. También tenemos los cuidados de los medicamentos, el cual mi compañera Catherine va a hablarles sobre esto. Buenas noches, mi nombre es Catherine García. A continuación les voy a explicar cómo son los cuidados de los medicamentos que debemos tener en el hogar. ¿Alguien sabe cómo son los cuidados que debemos tener en el hogar de los medicamentos o los cuidados que le damos? Normalmente lo que hacemos es meterlos en el baño o colocarlos encima de la nevera, ¿verdad? Es lo primero que hacemos. Resulta que en el baño los medicamentos están expuestos a la humedad, entonces no es recomendable tenerlos en el baño. Y en la cocina es un lugar donde cambia mucho de temperatura, pues porque ahí hay calor, frío y menos encima de la nevera. También cuando algunos medicamentos requieren de refrigeración, lo que hacemos es meterlos en la puerta de la nevera. Tampoco es recomendable ahí, por lo que abrimos y cerramos la nevera, hay cambios de temperatura. Entonces, los cuidados que debemos tener es seguir al pie de la letra las indicaciones psicológicas. Solo guardar estrictamente los medicamentos necesarios. En nuestro hogar también debemos tener un estilo de botiquín donde guardamos los medicamentos, pero debemos revisarlos
digamos, revisar los medicamentos que están vencidos, apartarlos y solo dejar exactamente los que necesitamos. Verificar estado de conservación y fecha de vencimiento. Bueno, acá dice que evitar tomar o aplicar. No. Que, bueno, debemos evitarlo, dejarlos al alcance de los niños pequeños. También debemos instruir a los niños para que pues vayan aprendiendo como este tema, ¿sí? No se deben usar medicamentos prevenientes de envases o etiquetas con etiquetas en idiomas que no comprendamos. Si se sospecha que se está embarazada o está amamantando a su bebé, consultar al médico antes de tomar cualquier medicamento. ¿La pasas? Bueno, acá dice que por qué tienen fecha de vencimiento los medicamentos. Resulta que los medicamentos, al ser fabricados, los laboratorios cuando sacan el medicamento al mercado, le hacen unos estudios de estabilidad. Esto quiere decir que en el periodo de tiempo que está comprendido que el medicamento esté en uso, su efecto de acción terapéutica a la que está destinada va a funcionar. Si este medicamento se usa después de su fecha de vencimiento, no solo puede causar una serie de efectos adversos, sino que su acción terapéutica ya no va a ser igual. Entonces, por esto es recomendable no consumir medicamentos vencidos. ¿Cómo se calcula la fecha de vencimiento? A los medicamentos que tenemos en casa debemos estarlos revisando por lo menos 2 veces al año para estar verificando las fechas de vencimiento. ¿Se vuelven tóxicos con el tiempo? Sí, los medicamentos se vuelven tóxicos. Y más cuando son unos medicamentos que ya están vencidos. Tampoco cuando son inyecciones no se pueden aplicar porque pueden ser mortales también para las personas. Bueno, conclusiones y preguntas. Los medicamentos son seguros y se utilizan racionalmente. Conserve los fármacos en sus envases originales, cuidando de no alterar o borrar su identificación y fecha de vencimiento. Cerrar bien los frascos. Si no se logra identificar el medicamento, es mejor eliminarlo de forma segura y no arriesgarse. Si le quedan dudas sobre los horarios de sus medicamentos y no tiene la receta, consulte con su médico o químico farmacéutico. Los mismos para las situaciones donde se olvidó o se repitió una dosis de un fármaco. La mayoría de las intoxicaciones medicamentosas tienen origen en errores que ingesta o medicamentos que llegaron a manos de niños pequeños. Finalmente, considere que usted ingiere medicamentos para mantener o recuperar su salud y estos no deben convertirse en un riesgo para su propia integridad de los seres humanos. Esto fue todo. Muchísimas gracias. Perdón, compañera, si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla. Bueno, no es una pregunta, es algún como punto de vista que muchas veces nosotros como que colocamos los medicamentos en un tarro diferente. Ejemplo, que tenemos el tarrito de otras pastillas y lo envasamos ahí. Entonces, de pronto llega una persona que va a necesitar esas pastillas y de pronto lee el tarrito y se supone que es de otras. Muchas veces pasa eso. Igual lo que decía la compañera Camila, que muchas veces guardamos las pastillas encima de la nevera o las guardamos por ahí en el bolso que echamos que para el dolor de cabeza, que todo eso, y no nos damos cuenta que también no lo tenemos en temperatura, que a veces hay mucha humedad, mucho calor, perdón.
y pues sí me parece de suma importancia. Sí, la mayoría de los medicamentos prácticamente vienen para conservarse a temperatura ambiente. Esta temperatura no debe exceder los 30 grados centígrados y digamos, a veces cuando las personas viajan, pues tienen que cargar sus medicamentos, digamos, en el bolso o en el carro. Y estos medicamentos al cambiar la temperatura van perdiendo su acción terapéutica. También, digamos, cuando, digamos, la persona tiene ay, se me olvidó. Bueno, le dieron, digamos, 50 pastillas para el tratamiento, pero entonces no se alcanzó a tomar todas las pastillas y solo se tomó la mitad. Estas pastillas deben ser recogidas y llevar a los bancos azules, que es donde recogen los restantes de los medicamentos. Y hay muchas personas que regalan lo que les sobre, ¿sí? O digamos que una persona le dijo, ay, yo también tengo los mismos síntomas que usted, me duele la cabeza, y uno decirle, ay, tomes estas pastillas, no, eso no es recomendable. Y ahí estaríamos haciendo un mal uso de los medicamentos que conservamos en el hogar. Puesto que también, compañera, acuérdese que hay que tener en cuenta lo de la receta médica, eso es muy importante para así tener un buen manejo de los medicamentos. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra duda o una pregunta? Yo tengo una duda, pues no sé qué tan pues, lógico parezca, pero surgió en mi mente, ¿no? Suponiendo que tengo un medicamento al cual, no sé, se le borra la fecha de vencimiento, ¿sí? ¿Hay alguna forma en la que yo pueda identificar que ese medicamento ya venció o puede ser tóxico para mí? No sé si me hago entender. Eh, digamos, los medicamentos siempre traen la fecha de vencimiento en el envase o en el empaque. Está en el buen uso que tú le des al medicamento para que no se borre la fecha de vencimiento. Porque entonces, si no existe una fecha de vencimiento, no tendríamos cómo saber si ese medicamento aún sirve o si no sirve. Y ahí estaría También, corriendo. compañera, tenemos que tener en cuenta la contextura del medicamento, porque con esto también podemos darnos cuenta que está vencido el medicamento y no está apropiado para consumirlo. Y también ahí es donde Algunos uno evita medicamentos, consumirlo. sí, algunos medicamentos cuando son en pastillas y que están vencidos, pierden el color, se vuelven como blancos. O sea, si son, hay unos que son blancos y se vuelven como amarillentos. Y si hay unas pastillas que vienen de color, entonces se descoloran y se vuelven claritas. Es como muy importante también aclarar lo que decía anteriormente Nicole, que los medicamentos no se deben de cambiar de frascos, siempre natural, porque esto también pierde mucha contextura, le pierde muchas cosas a los medicamentos. ¿Algo otra Sí, pregunta o los medicamentos se deben conservar en su empaque original para que así logremos tener también un buen uso de estos. Bueno, algo importante también que de pronto mencionaba Mónica es tener en cuenta las recetas médicas o las fórmulas médicas que entregan. Y tanto Catherine como Mónica mencionaban, una de las cosas es importante cumplir a cabalidad con las indicaciones del médico para que primero no sobren medicamentos y segundo hagan un buen tratamiento, porque a veces las personas se sienten bien y cuando se hace ese corte, digamos que los medicamentos no cumplen con el efecto para solucionar el problema o curar la enfermedad. Esa sería como
el aporte según lo que ustedes han dicho. También tenemos que tener en cuenta aquí, ya que habla Alberto de eso, de, por ejemplo, si los medicamentos se vencen, que si los podemos consumir al siguiente día o después, hay algunos medicamentos que sí y otros que no. Entonces, en esto toca tener muchísimo cuidado, ya que puede producir una intoxicación, puede producir de pronto que tengan alergias, entre otras cosas más. Yo tengo otra pregunta. Dale, Nicole. En caso de que, por ejemplo, uno se tome la pastilla y ya esté vencida, ¿qué podría uno hacer en este caso? Bueno, por ejemplo, que uno se tomó la pastilla y pues no tuvo en cuenta la fecha, pero después de que uno ya la ingirió, entonces uno dice, ay, estaban vencidas. Pues lo más recomendable sería ir al médico. Aunque claro que hay muchas pastillas que no presentan efectos secundarios, algunas que sí. Entonces, lo más recomendable sí sería visitar al médico. Ah, vale, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o así terminamos nuestro tema de medicamentos? Espero que les haya servido un poco, no mucho. Entonces, no sé, mi compañera Caterine, ¿qué quiere agregar? Bueno, para terminar, yo quería recordarles 4 puntos, que es al adquirir un medicamento en la farmacia, siempre mirar la fecha de vencimiento que tiene el medicamento antes de que no lo dispense. Mirar la forma y pedir información sobre el almacenamiento adecuado que le debemos dar a los medicamentos, llevar a los puntos azules los medicamentos que tenemos vencidos en casa, no dar sobrantes de pastillas, ni de jarabes, ni ningún remedio a otras personas que presenten los mismos síntomas de nosotros, y revisar el botiquín que tenemos en nuestro hogar por lo menos 2 veces al año, y solo dejemos ahí los medicamentos que son necesarios. Tener muchísimo cuidado con nuestros hijos o con menores de edad que estén en nuestros hogares, porque ellos son muy impulsivos a consumirlos o a tomarlos. Entonces también esto es como un consejo para todos, porque puede ocasionar muchísimas lesiones, hasta la muerte también puede ocasionar por esto, a causa de los niños y de los descuidos de los papitos. Medicamentos. Listo, esto sería todo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero les haya quedado claro como el uso, el almacenamiento que le debemos dar a los medicamentos que tenemos en nuestro hogar, y asesorar a las personas que podemos, bueno, que sabemos que consumen demasiados medicamentos, y les podemos explicar para que también tengan un buen almacenamiento de los medicamentos en el hogar. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego, Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. gracias.